las boquillas. Normalmente es un término de la península y nosotros le llamamos el portal de entrada, el portal de salida. Y aquí me dice, en el estudio de las boquillas de un túnel existen dos aspectos que deben ser considerados. Por un lado, durante la ejecución de la obra, las bocas están siempre en el camino crítico, ya que son el paso previo necesario para comenzar la excavación del túnel. Una correcta y rápida ejecución de todas las labores de emboquille permite comenzar el túnel en un plazo corto y con seguridad. En este sentido, los aspectos que suelen ser más problemáticos son la estabilidad de los taludes frontal y laterales y la estabilidad de los primeros metros del túnel. Entonces uno dice, aspectos que suelen ser problemáticos son la estabilidad de los taludes, tanto frontal como lateral, y la estabilidad de los primeros metros del túnel. Por otra parte, ya en la fase de explotación, cuando está funcionando, la boca del túnel es realmente la única parte de este que es visible a lo lejos desde el exterior, por lo que es conveniente procurar que estéticamente sea agradable y que encaje dentro del entorno general, tanto en el paisaje como en el resto de la carretera. Hay que procurar que estéticamente sean agradables. Aparte de estos aspectos, ¿no? Existe otro que mezcla componentes económicos, técnicos y también estéticos durante la fase del proyecto del túnel. Este aspecto es la posición que ocupa la boquilla del túnel a lo largo del eje del trazado y en función de ella la longitud mayor o menor del túnel. Es también importante la posición que ocupa la boquilla del túnel a lo largo del eje del trazado y en función de ella la longitud mayor o menor del túnel. El último punto tiene que ver con el diseño mismo de la carretera. Los otros son más específicos para ahora. Entonces ahí hablemos de los taludes. Entonces entiendo que evidentemente yo tengo un talud. En ese talud puede haber desprendimientos, deslizamientos planos, deslizamientos rotacionales, cuñas, vuelcos. Hay esa posibilidad. Y es en ese talud que yo voy a hacer mi túnel. Entonces, si es que se trata del túnel, no importa la escala, por ejemplo, yo puedo pensar que el túnel lo voy a empezar ahí. Va a ir en ese sentido, ¿verdad? Entonces, ahí viene la idea, la combinación. Entonces, ¿qué talud es este? El frontal. Y los que sean laterales también son importantes. Sea lo que sea que pueda suceder, estamos hablando de que es necesario cuidar el talud al ingresar a un túnel, ¿no? Y para eso, en forma general, uno dice, una vez que yo decida y vea cuál es el talud y decida dónde va a estar, por supuesto que puede ser inestable, tengo los medios para hacer los cálculos y puedo pulir todo con lo que aparece aquí. Puedo yo decir, puedo hacer un retaluzado. ¿Qué quiere decir eso? Para una pendiente puedo yo cambiarle de pendiente y queda estable para el túnel que voy a poner. Y vuelvo a repetir, este puede ser un talud frontal si el túnel está al frente o lateral, ¿no? O sea, ¿qué me refiero con eso? Si hago el siguiente dibujo y digo, posibilidad A, el túnel realmente está ahí. Y lo que estoy haciendo es excavando ahí y para llegar ahí, pues he tenido 500 metros, por decir algo, esta pendiente para llegar al túnel, ¿no? De frente. Entonces digo que para que sea estable ese talud, entonces tengo que hacer ese corte y estoy listo. He cuidado el talud lateral. Puedo considerar la dirección de este talud como la del túnel. Y en una posibilidad B, por supuesto, yo puedo hacer ese túnel, le voy a cambiar un poquito la escala y meterme en ese sentido, ¿no? Lo que les decía hace rato. Y en ese caso el túnel es el de frente y hago la excavación en ese sentido, ¿no? Y ahí voy excavando. Y también puede suceder, y puedo yo decir, para que todo funcione bien, ese talud tiene otra sección. Sea cual sea el que yo esté considerando, el retaluzado, pues puede dejarme el talud bien. O también es posible hacer esto, el hecho de bermas intermedias, sea cual sea el caso, ¿no? Sea un túnel lateral o de frente. Entonces, esto ayuda, especialmente en qué casos hemos dicho, cuando hay caídas, ¿no? Ayudan muchísimo las bermas. Luego, esta es una manera, nunca la hemos mencionado en especial, pero si uno procede al descabezado, ayuda en la estabilidad. Si uno le pone algún peso en el pie, ayuda. Y eso es también posible. El poner drenajes con una cuneta en la parte superior, simplemente son tuberías bien diseñadas. Es cuestión de solo tubos de PVC y ya, y cumplir ciertos estándares. Perforar, y esa es la idea de drenajes, entonces es posible. O anclajes, ¿no? Aquí también habíamos visto más detalles de esto, pasivos, activos, cómo hacer el diseño, hemos visto en taludes. A veces será necesario un muro de gravedad. Y a veces el tratamiento superficial. Es posible poner bulones pasivos. Y el gunitado, el hormigón proyectado, es también posible. Entonces, cuando uno pone en taludes eso, cuando no quiere que cambie la condición de la roca, cuando no quiere que entre agua, detalles de ese estilo, ideas generales, ¿no? No es que uno hace grandes diseños de aquello. Ahí está la idea de que uno debe cuidar los taludes. Y luego viene el túnel mismo, ¿no? Entonces, por eso dice aquí estabilidad del túnel. La zona más exterior de un túnel representa unas complicaciones adicionales sobre la problemática general de la excavación de una obra subterránea. De hecho, normalmente se considera que los 10
o 15 metros iniciales del túnel, aproximadamente un diámetro, deben recibir un tratamiento distinto y más reforzado que el resto en relación con la excavación y el sostenimiento. Entonces, la zona exterior, complicaciones adicionales. ¿Por qué hay complicaciones adicionales? Se considera que los 10 o 15 metros iniciales deben recibir un tratamiento distinto. ¿Qué es lo que se da? Dice aquí, al tratarse de una zona más próxima a la superficie, la roca se encuentra más alterada y decomprimida en el interior. Esa es la razón. Generalmente para una litología concreta, dada, la roca es tanto peor cuanto más superficial se encuentra. En las boquillas se tendrá pues una calidad de terreno inferior, por lo que necesitará un sostenimiento más potente. Las inestabilidades de bóvedas, tiales o frente del túnel pueden alcanzar la superficie del terreno al encontrarse esta muy próxima. Es fácil pues que cualquier tipo de desprendimiento que en la zona central del túnel tendría una importancia pequeña, se transmita hasta la superficie, provocando el colapso del túnel o daños en cualquier construcción cercana, edificios, carreteras, líneas, etc. Por último, en la zona de las boquillas se entrelazan la inestabilidad propias del túnel con las del talud frontal del desmonte. La excavación del túnel puede afectar negativamente y desestabilizar el talud o viceversa. Una posible inestabilidad del túnel puede provocar desprendimientos o incluso el derrumbe total del túnel. Consecuencia, ¿qué hace para esto? En estos primeros metros, que equivale a un diámetro, hemos dicho que si utilizamos el RMR, le bajamos una categoría y hemos dicho eso. Eso es lo que dice Romano. A pesar de ser la misma roca que otros lugares o el resto del túnel, se cambia el sostenimiento por estas razones. Y adicionalmente, se diseñan medidas especiales. Se dice, es posible usar un paraguas sunchado, una corona de bulones o un sostenimiento reforzado. Había que perforar eso, pero antes de perforar eso, porque era el ingreso, solo porque era el ingreso, se han puesto pernos alrededor. Y después se ha perforado. Esos bulones, dice, no es que tienen gran diseño, de diámetro 25 milímetros, una longitud de 6 metros y que luzcan así, entonces está diseñado. Puede utilizarse esto de acá, un paraguas de bulones, o sea, más bulones, no dos filas, y alrededor un suncho de hormigón, todo unido en otras palabras. O puede utilizarse una cercha TH21 a 1 metro con hormigón proyectado, o finalmente no puede usarse nada de esto, sino solo bajar la categoría, ¿no? Esa es básicamente la idea. Sea cual sea el caso, hemos realmente mejorado la entrada y la salida. Dado que en el emboquille la roca suele ser de peor calidad, lo mismo de antes, que en el interior del túnel y como complemento a las otras medidas, resulta conveniente emplear en esta zona la tipología de sostenimiento más fuerte de las que estén descritas en el proyecto. O incluso diseñar un tipo de sostenimiento especial para el emboquille, como acabamos de ver. Generalmente se emplean cerchas y espesores de hormigón proyectado de hasta 15 a 20 centímetros. Otra medida recomendable es reducir la longitud de avance de 1 a 1,5 metros, no más, no 4 metros, sino 1 metro, 1,5, incluso realizar la excavación en fases. De ese modo se reduce la longitud del túnel sin sostener, a la vez que la menor longitud de las voladuras obliga a emplear menos carga explosiva. En ocasiones se utiliza la solución de emplear excavación mecánica, eso es rozador o martillo, para los primeros metros del túnel en lugar de perforación y voladura. Hay que tener cuidado, es la parte más meteorizada y es túnel y talud a la vez. Y si por ejemplo hago una voladura y me cae una cuña sin fijarme, bueno, si me queda una cuña en el medio túnel, queda un espacio y listo, y soluciono. Pero ¿qué pasa si me queda una cuña aquí? Tal vez vaya hasta la superficie, entonces no tiene sentido, es otra cosa. Esa es la idea en cuanto al sostenimiento, en cuanto a qué hacer en un emboquille. Es muy diferente, ¿no? Si ustedes ven, es una parte especial del túnel, aparte de la estabilidad misma que uno pueda tener. Y por último, la estética. Entonces dice, a veces se hacen túneles, minería sobre todo, de esa manera, que representa sin boquilla. Estas de acá se llaman en pico de flauta, entonces uno mira eso y dice, ¿cuándo pondría eso? Especialmente si hay caídas, ¿no? Y es una cuestión estética más una ayuda estructural. Y ahí uno ve y dice, de internet nomás la foto, ¿no? Entonces uno dice, aquí está el macizo, y realmente he hecho el diseño de eso, y eso es lo único que se ve. Entonces, si eso se ve bien, agradable, seguro, es un factor importante en túneles. Y si además me ayuda con algunas caídas, perfecto. Entonces, a eso se refiere el emboquille, el portal, ¿no? Otro es la boquilla de mampostería, casi no se nota ahí, pero aquí la vemos. Entonces, es posible, ¿no? Uno ve el macizo, ve que es un túnel ferroviario, ahí uno puede ver, y dice, bueno, esta primera porción, pues va a lucir así, mampostería, bien, está bien, eso es correcto. Y por último está la boquilla artística, otra foto muestra eso. Entonces, uno ve el túnel ahí y pues alguien se ha permitido en el diseño, además, diseñar eso. Está bien, sí, solo quiere decir que pueden hacerse esas cosas, ¿no? Como parte de un túnel. O esta de acá, ¿no? Y uno ve y dice, esta no cabe duda que es mucho más agradable si uno llega a este túnel con este macizo, ver eso es mucho más agradable y seguro y puede servir para realmente proteger de caídas que vayan a haber.